Muy buenos días, estamos muy contentos de volver a reencontrarnos en otro programa de Enfoque Político Global. Estamos junto, como siempre, junto a Luis y junto al ingeniero Adolfo, que ya es parte de la casa. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Entonces entramos a analizar el tema específico de la situación en Bolivia. ¿Tienes algo para comentar del tema? Sí, bueno, entender que el actual presidente Rodrigo Paz Pereira, él asumió, ya habíamos dicho, el año pasado, en noviembre, y él ahora está enfrentando una fuerte crisis, o sea, un estado crítico en su gobierno debido a las protestas sociales, los bloqueos y la fuerte presión política impulsada justamente por sectores que combinan sectores que están aliados a el expresidente Evo Morales. Entonces, toda esta situación está pasando a tal punto, estaba viendo algunas informaciones de que la gente tenía que hacer colas para comprar un pollo, literalmente. Eran largas colas para poder comprar, largas filas para poder comprar un pollo, algo que es un alimento básico, por así decirlo, pero a tal nivel llegó la crisis con estos bloqueos, con estas protestas, que bueno, todo esto hizo que no se active toda la parte alimentaria también, porque los cortes traen cortes de los suministros también alimenticios. Sí, se dice que uno de los testimonios que tomaron en un canal que tenía que ser 48 horas, toda la familia se estaba turnando, porque recién después de 48 horas podían acceder a 4 litros de combustible. Sí, no, Eh, bueno, tener en cuenta que también venía con una forma distinta el presidente actual boliviano, Rodrigo Paz, viene con otra postura a asumir el gobierno, ya no siguiendo las líneas de Evo Morales, sino cambiando, orientados a hacer reformas económicas y bueno, a una austeridad estatal también y una apertura más liberal a la economía. Sí, fue muy contrastante los cambios que propuso Paz. Eh, Hay cuestiones que, si bien eran quizá entendibles, pero bueno, faltó un poco de cintura de manejo. Que el tema de los subsidios a los combustibles lleva casi 30 años, ¿no? Es posterior, o sea, mucho antes de que llegue el MAS al poder. Y fueron cambios muy de golpes, ¿no? Eso fueron uno de los principales motivos, ¿no? Y además, después cuando se intenta normalizar la provisión de combustibles, se entregó combustible en mal estado, lo que hizo que, digamos, que la gente se molestara mucho más. Pero también hubo otro elemento muy importante, que fue lo que potenció la crisis que terminó en estos bloqueos, que fue la aprobación de una ley, la 1720, referida al uso de las tierras. Hay que tener en cuenta que en Bolivia el tema de la tierra, o sea, es el lugar de la Pachamama, es muy importante y está en la Constitución. Entonces, eso se aprobó entre gallos y madrugadas, es una ley que le permitía al pequeño productor pasar su tierra a poder pedir créditos, ¿sí? Pero le quitaba la inembargabilidad de la propiedad. Entonces, y además esa era una ley que tenía que haber sido consensuada, tenía que haber tenido un referéndum, y no lo hubo. Entonces eso, sumado a los anteriores problemas, desencadenó la crisis, produciéndose una marcha histórica desde la gente de Pando y Beni al norte, la zona de Amazónica, hacia La Paz. Entonces, eso demoró 20 días, llegaron, y en el camino han surgido una serie de cuestiones de por qué pasa esto. Y algo que dijiste al principio, que es importante, es que Bolivia está fracturado socialmente. Eso, hay posturas que son irreconciliables, lamentablemente, como yo lo veo. Entonces, es una cuestión de fondo muy grande, ¿no? A su vez matizada con una serie de cosas, que por ejemplo el pedido de detención de Evo Morales, la postura del vicepresidente. Entonces, yo creo que es una situación muy compleja. Yo no veo que
se pueda resolver simplemente, más allá de las alineaciones políticas que hay, la injerencia nueva de Estados Unidos sobre la región. O sea, hace 2 días el ministro de Trump, Marco Rubio, hizo una serie de comentarios y bueno, muchas de esas cuestiones terminaron de caldear mucho más el ambiente. Sí, bueno, esto fue por distintos sectores, tanto sindicales, campesinos e indígenas, que tienen una gran presencia, estos sectores en la parte de lo que es Bolivia, acusando al gobierno de aplicar políticas neoliberales para favorecer a distintos sectores, más que nada a los empresarios. Pero también en este contexto reaparece quien fue el expresidente Evo Morales con más fuerza política. Y él respalda públicamente estas movilizaciones y llegó a describirlas como una sublemación del pueblo contra Rodrigo Paz. Entonces, toda esta fuerza que Evo Morales, que viene con muchas acusaciones, teniendo en cuenta que estos sectores mayormente, no digo con su totalidad, pero mayormente apoyan al expresidente Evo Morales, y bueno, los puntos más tensos que hubo en estos bloqueos fue los bloqueos masivos en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz y Cochabamba, una de las ciudades más renombradas, por así decirlo, conocidas de Bolivia. Sí, Bolivia tiene un historial lamentable de conflictos sociales debido a las tensiones políticas. Ya desde su nacimiento, en el 1828, el presidente Pedro Blanco Soto fue asesinado solo 6 días de haber asumido por un complot que no estaba de acuerdo, a pesar de que en el principio estaban de acuerdo para que asuma. Lo que pasó después fue muy grave. Ya en épocas del 1943, Gualberto Villarroel fue asesinado de una manera horrible en una sublevación. Fue linchado, colgado en un farol y prendido fuego en una revuelta terrible. Y después lo que le pasó a Juan José Torres, un presidente también de izquierda, lo llamativo es que son presidentes que eran más bien aceptados por las partes humildes de la sociedad. El presidente fue derrocado, ha sido exiliado, pasó por diferentes países y estando en Argentina, eso es lo feo de las intervenciones de potencias extranjeras. Estando en Argentina, la dictadura militar de Argentina lo secuestró y lo mató en medio de la llamada Operación Cóndor, que afectó todas las democracias de ese momento en Argentina. Y Bolivia, en todo esto convulsionado permanentemente, está acostumbrado a estos momentos. Es como que la tensión, lamentablemente, el pueblo se ve atrapado en el medio de los conflictos, de los intereses sectoriales, de los intereses mezquinos de los políticos que piensan en sí mismos y no piensan en la tranquilidad de la gente. Todo lo que está pasando se puede solucionar. Sí, bueno, también es un punto clave que hay una cierta oposición donde no está dejando gobernar al actual presidente. Paz asume hace muy pocos meses, hace 6 meses, y se empiezan a poner. Entonces, cuando hay una situación de que tampoco dejan gobernar, donde hemos hablado el programa anterior de que Bolivia era denominado un narcoestado por lo que pasaba con Evo Morales, con la continuidad después de la ex vicepresidenta, también una mujer, actualmente hoy asume Rodrigo Paz como presidente con una política totalmente distinta, sea de derecha o ultraderecha, pero empieza esta situación donde los sindicatos y momentos donde, ciertos sectores que apoyan al gobierno anterior o que vivían de esa parte, donde hay una situación de, bueno, sí me ayudaba, pero también me robaba, ¿entendés? O sea, hay un discurso que está tan roto porque se dice, robaba pero igual ayudaba al pueblo.
no sé qué tan bueno es tampoco esto, digamos, donde se hablaba de un narcoestado, donde ahora Evo Morales sale a decir que todo el país está paralizado y que estas movilizaciones no van a parar hasta que haya un cambio profundo en la política. Pero viene con ciertas acusaciones que también hemos hablado de Evo Morales, que tiene un prontuario bastante difícil con las cosas que está acusado. Y ahora Rodrigo Paz habla de que esto lo hace cargo a Evo Morales de querer hacer una cierta, desestabilizar, perdón, la democracia en Bolivia. Bien, es cierto la parte de la posición de Evo Morales de apoyar y de alentar la movilización, pero viene a ser cierto también que cuando se cambia la Constitución y se crea el Estado plurinacional boliviano, como se llama, esto significaba reconocer 39 etnias. Esto también quería decir de que se les reconocía el derecho a la tierra a los pueblos originarios. Y esto devenía también en la reforma agraria, que se estableció 3 estados de propiedades. La pequeña propiedad de hasta 500 hectáreas, que no estaba sujeto a ningún gravamen, que podía acceder a créditos y que iba a ser usado de forma comunitaria. Después venía la más grande, mediana y la gran empresa. El error que cometió Rodrigo Paz es anticonstitucional porque le quitó el derecho al pequeño y lo estaba poniendo en peligro de ser obligados a vender a los mayores, a los grandes latifundistas de Bolivia. Eso enardeció a la gente, eso está siendo aprovechado por muchos políticos, pero el error ha sido el presidente hacer esa ley que vos nombraste, en donde modifica la condición constitucional del Estado plurinacional y de la reforma agraria, quitándole el estatus que tenía la tierra de los pequeños productores. Eso es imposible, por más que lo hubiese hecho al otro día, a los 2 meses, a los 6 meses, al año o al fin del mandato, era algo que no se puede aceptar, no importa en el momento que lo hizo. Creo entender que se retractó, que quiere dialogar, pero ya ahora sí se puede ver que hay intereses, tanto no solamente de Evo Morales, sino de muchos políticos en mantener este conflicto, buscando ya la destitución. Sí, haciendo hincapié en el primer punto que decís, recordemos que Bolivia viene de un sistema de subsidios a partir de lo que era la explotación del gas y la venta. Ellos tenían un promedio de 5.500 millones de ingresos anuales por las ventas a Argentina y Brasil, y eso hoy, el año pasado fue 1.000 millones, o sea, el 20%, y hoy en lo que va de este trimestre, el primer trimestre, Luis no llegó ni a 100 millones, o sea que realmente, o sea, entonces no había cómo, digamos, subsidiar eso, que eso fue un error, esa política de asistencialismo eterno, y en vez de destinar recursos a desarrollar, ha llevado a crisis, la misma crisis agrícola a distinta escala que se ve en Bolivia, de alguna manera está reflejada en otros lugares de Latinoamérica. Eso es importante. Ahí quisiera hacer una pequeña salvedad. Yo en el fondo creo que hubo mala intención, pero quizás fue algo bueno de decir, dar la posibilidad de acceso al crédito, pero no puedes largar a la gente a que tome un crédito cuando no lo sabe manejar, utilizar, y eso sí va a llevar a que se confisquen las tierras, ¿no? Bueno, hemos llegado ya a tiempo de una pausa. Ahora enseguida volvemos con más enfoque político global y vamos a seguir charlando de este tema porque abarca muchos temas que también podemos vincularlo con la Argentina que está pasando. Así que bueno, ya venimos. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Bueno, seguimos con más enfoque político global y seguimos hablando de esta gran crisis que está pasando en Bolivia. Y bueno, como hablaba recién Adolfo y mencionaba esto de
asistencialismo eterno. Eso está pasando tan frecuentemente en muchos países y más en la parte de América del Sur, por así decirlo, porque pasa esta cuestión también en Argentina, donde hubo grandes planes o subsidios a muchas cosas que se han dado, pero también charlábamos un poco recién de que tampoco es tan prudente poder sacarlo y cortarlo de uno, porque si no, la gente también se queda sin esa parte de respaldo económico por parte del gobierno, ¿o no, Adolfo? Sí, correcto. Hay una cuestión también que está relacionado, o sea, que hablabas, Luis, la composición étnica de Bolivia, que es fundamental. Y otra cosa, Paz llegó al poder en una coalición muy endeble, ¿sí? Y donde hoy le está jugando en contra su vicepresidente. Se dice que se alió, responde a lo que es el MAS, pero eso también tiene que ver. Yo creo que le faltó cintura política, había cosas que hacer, pero quizás no de esa forma. Y bueno, desemboca en este tipo de cosas, ¿no? Sí, justamente los subsidios es algo que está implementado tan fuertemente acá en Argentina, que se ha dado grandes planes a la gente, y es un poco esto, yo doy mi opinión sobre este tema, donde se ha perdido la cultura del trabajo porque hay gente que ha tomado planes y se ha quedado con los planes y se ha sustentado con los planes. Ha llegado un recorte donde se quedan sin ningún plan, donde ya no tienen esa entrada económica que tenían en su momento, y termina siendo bastante fuerte para esta gente, pero también cómo a lo largo de los años que se ha dado estos subsidios, no se ha implementado otras políticas como para decir una ayuda para poder involucrarse en lo que es el espacio laboral, y se ha perdido para mí lo que es la cultura del trabajo totalmente, y la gente se ha acomodado, se ha acostumbrado, y tampoco por parte del gobierno, de los gobiernos que han pasado, se ha puesto políticas para poder asumir y para que haya más producción y generar empleo justamente también. Volviendo al tema de los subsidios, como charlábamos en la mesa hace un momentito, Estados Unidos históricamente ha subsidiado su producción agrícola. En este año aumentó, se duplicó, 40.000 millones de dólares solamente en la parte de seguros, ¿sí? Y hoy, ¿cuál es el problema? En Estados Unidos, en América Latina, el pequeño productor en Bolivia, es que los números no cierran. Hay una cuestión que está afectando a la producción en general, y eso no se ve, los gobiernos no lo ven, y eso sí requiere ayuda, asistencialismo de alguna manera, bien entendido. Y es lo que no hay, en Argentina, que se ha cortado de cuajo todo el apoyo al sector de investigación y desarrollo, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, INTI, y lo mismo pasó en Bolivia. Lo que ha pasado desde diciembre hasta esta fecha, no tienen presupuesto para funcionar, por ejemplo, SENASAC o algunos otros organismos que son fundamentales. En Argentina también, lo vemos en las exportaciones, hemos tenido problemas que han rechazado mercadería porque no pasaron controles, y eso es porque no estuvo el Estado presente. Entonces es importante, pero en ese caso querían plantear cómo en Estados Unidos ni con ayuda le cierran los números. Hoy la producción está realmente en crisis en el globo. Debemos de hacer diferencia que hay subsidios a la población que está en riesgo, pero también existen subsidios multimillonarios a empresas como la de energía eléctrica, como lo del campo, como las industrias automotrices. Es general el tema, es el Estado proteccionista a nivel de las empresas. Yo quisiera, un poco ya para terminar con el tema de Bolivia, o podemos continuarlo, pero quiero hacer referencia a esta parte histórica para que se sepa qué es lo que la gente pensó que representaba Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, primero, no se le permitió al MAS participar de las elecciones, no se le permitió a Evo Morales participar de las elecciones, quedaron supuestamente 3 partidos, 2 de ultraderecha y uno aparentemente de derecha, que era el de Rodrigo Paz. Pero Rodrigo Paz es hijo
hijo de Rodrigo Paz Zamora, ex vicepresidente y expresidente de Bolivia, de la ultraizquierda, fundador del movimiento de izquierda revolucionaria en Bolivia. Y mucha gente veía en el hijo la posibilidad de una inclinación a la izquierda, de una representación a la izquierda, y él llegó a la presidencia con el apoyo del MAS, con el apoyo de un sector importante para vencer a la ultraderecha. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque mucha gente, y el programa de él no contemplaba nada de lo que hizo, ni bien empezó con su gobierno. Tenía planes de mantener justamente los subsidios, de mantener los créditos, tenía planes para que el dólar se estabilice, para que el combustible fluya, y muchas promociones que eran beneficiosas para la población en general. Bueno, nada de eso se hizo, así que el cambio, digamos que la frustración que ha sentido el votante, la traición que ha sentido el votante ha sido brutal. Esperaban de un hombre que tenía una historia, él mismo cuando era chico, estuvo en el exilio en 10 países, corriendo de una dictadura a otra, porque el Plan Cóndor eso es lo que hacía. Si vos estuvo en Argentina, la dictadura lo corría, se iba para Perú, lo corría la dictadura de Perú, se iba para Colombia. Él estuvo exiliado en muchos lugares. En Colombia estuvo exiliado y ahora está enfrentado con Petro, ¿no? Sacó el embajador. Entonces, hay que imaginarse a la población que votó como posible opción la gran decepción de que se ha convertido prácticamente en un gobierno de extrema derecha, ultraliberal, y como se ve, una amistad cercana con el presidente de Argentina también. ¿Quiere? Sí, bueno, para mí es una parte esto de seguir la gran vinculación que tiene con Javier Milei, porque van por la misma línea o van similares con similares opiniones, pero también es algo que es importante destacar para mí, es también la otra parte, digamos, porque ahora, como hace rato dije, de que Evo Morales vuelve con gran fuerza políticamente, y él habla y apoya públicamente todas estas manifestaciones y estos bloqueos, y pasa esa referencia de que él está incentivando a poder desestabilizar lo que es la democracia, pero también es importante saber cuáles son las causas judiciales que tiene Evo Morales, porque él se enfrenta actualmente a distintas causas judiciales, más que nada en la captura relacionada a lo que es con el caso de la presunta trata de personas y abuso de menores. También eso no solamente pasó en Bolivia, sino también fue acá que se lo acusa también cuando estuvo en Argentina en 2019, que también él estaba teniendo una relación con una niña de menor de edad, y aún cuando asumía estaba en la presidencia, mantenía una relación, por así decirlo, con una niña de menor edad, de menor edad. Entonces, son esas causas que tiene ahora. ¿Y qué hizo lo que es la justicia boliviana? Agarró y dijo que no puede salir del país. No puede salir, entonces está en el país, y también hace él acusaciones a Rodrigo Paz diciendo que hay organismos que lo están buscando para captura por parte de ellos, porque quieren capturarlo. Y tener en cuenta que también se anuló la reelección indefinida, y dejó a Evo Morales fuera de las futuras elecciones si quiere poder otra vez presentarse como presidente. Queda totalmente anulada, y con todas estas causas judiciales que tiene de trata de personas y abuso de menores, que es tan fuerte y es un golpe tan fuerte a la sociedad, que es algo que se habla mucho, es difícil, pero a la vez se levanta con gran fuerza por estos sectores con el apoyo que tiene. Yo creo que se ha visto, por lo menos de parte del presidente Rodrigo Paz, hacer un llamado al diálogo, a ver
dado marcha atrás con algunas medidas que son las que han provocado el principio, el detonante de esta situación en Bolivia. Me parece loable. Algunas personas es como que no creen en ese llamado. A mí me parece sincero. Me parece que sería muy bueno que Evo Morales colabore también, más allá de sus situaciones judiciales y todo eso que todavía son denuncias, no son causas condenadas que han pasado por proceso judicial todavía, pero me parecería un buen gesto que él llame a sus seguidores a bajar el nivel y a ver qué pasa, a hacer una tregua social para que se vea si las conversaciones dan buenos frutos. Sería bueno de parte de él. Y después, por supuesto que si hay denuncias, todo eso tendrá que enfrentarse a la justicia. Eso es un tema por aparte. Pero no veo que los dirigentes sindicales y Evo Morales tengan la voluntad de desmovilizar a la gente. Por último, para decir, comparto tu opinión. Yo creo que tienen que los líderes despolitizar un poco esto. En el caso de Evo Morales también ya está, ¿son cuántos mandatos que tuvo? 3, listo, a la casa. O sea, hay que dejar a la gente que también haga algo. Son 6 meses, la gente necesita paz. O sea, no al presidente paz, sino necesita paz para hacer cosas, desarrollar. O sea, hay problemas muy graves en Bolivia, hay que entender eso. Son problemas estructurales. Entonces, no va a ser fácil. Y bueno, tiene que ponerse de acuerdo. Sí, es importante entender que no se puede, las políticas que se han tomado en cuenta acá de soltarle la mano a un Estado que asumió tanta responsabilidad a la gente también es complejo, y también tener en cuenta de que la gente no puede vivir solamente del Estado y que se pueda buscar el diálogo. Obviamente están con la libertad a protesta porque es un derecho, pero también poder dejar gobernar a una parte a quien asumió como presidente en estos 6 meses, y esperar con la mejor buena voluntad a qué pueda hacer, llegar a ser y poder buscar el diálogo y no seguir contribuyendo para esta crisis humanitaria que está teniendo, porque me parece algo tan fuerte tener que hacer largas filas para poder comprar solamente un pollo para poder sustentar a la familia y que sea el alimento. Y buscar eso, el diálogo, la comunicación es tan importante, y también sacar los egos, que hemos hablado también de los grandes egos y los orgullos, y poder pensar en lo que es los ciudadanos que te han votado y también que han elegido un cambio por X razones, y dejar que también se gobierne en paz. Creo que otro de los aportes que pueden hacer para lograr alcanzar un mejor momento, que este conflicto baje de fuerza, sería que las intromisiones de Estados Unidos con la CIA, con la DEA y con sus embajadores bajen, hagan una retirada, un paso al costado. Los aportes que ellos hacen a partir de las fake news, de defenestrar a distintos sectores y de intentar hacer operaciones políticas, según ellos, de alto nivel, para mí son de alto nivel degradante, sería un gran aporte, estar seguro de que este conflicto es solamente de los bolivianos, que si otras personas, otros países, sean para aportar para la paz, no para poner más leña al fuego. Pasamos a ese tema. Bien, acabó ya la cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin, y ha dejado los mismos, yo creo, pensamientos que la cumbre con Donald Trump, como nada firme, nada seguro. Lo que más anhelaba
Vladimir Putin era firmar un convenio en donde se haga concreto sobre todo las inversiones y la decisión de China de apoyar el gasoducto que iba a unir los lugares de petróleo en Rusia con China para evitar depender tanto del Medio Oriente, lo cual no lo ha conseguido, y se ve mucha prudencia, pocas declaraciones, muy diferente de Donald Trump, que todo el momento estuvo hablando antes, durante y después de la cumbre. Estos dos presidentes expresaron poco personalmente, lo hicieron por vía diplomática y quedó bien sellado algunos temas comerciales, pero no el más esperado por Vladimir Putin. Y algunas diferencias que se resaltaron, que no hubo una cena de gala, sino un té al estilo chino, y que yo creo que lo que ellos trataron de reflejar con esta diferencia fue que las cenas de gala tienen un sentido más occidental, más festivo, y el té chino es algo más tranquilo, algo más profundo, con un sentido más filosófico. Bueno, sí, Xi Jinping se refiere a lo que es a Putin como un viejo y buen amigo. Así se refiere Xi Jinping, y también el líder ruso también asegura la cooperación entre ambos países que alcanzó sin precedentes. Tener en cuenta de que Rusia, cuando empieza la guerra con Ucrania, queda aislado totalmente, tanto de la parte occidental como de Europa, por lo que se dice que es una invasión hacia Ucrania. Sí, yo creo que lo más notorio fue la falta de acuerdo por el gasoducto. Se ha dilatado y eso es un mensaje para mí claro de hacia dónde va cada uno, ¿no? O sea, como dice Valentina, al quedar aislado Putin por la guerra de Ucrania con sanciones, embargos, lo que buscaba era poder vender todo ese gas a China, y China dijo no, no firmamos ahora. ¿Por qué? Porque también fue una de las cuestiones que acordó con Trump, que fue comprarle el gas licuado a Estados Unidos. Entonces acá yo quisiera decir algo de como lo veo de fondo, y relacionado también con lo que es Irán, porque todo tiene que ver con todo. Yo creo que no, la idea fue siempre esa. O sea, lo que busca en el fondo es mantener ese, no petrodólar, sino se llama petrogas dólar hoy en día. Ajá. Y yo creo que ese fue el fondo de la cuestión y mostró hacia dónde va China. China busca comerciar, ¿sí? Eso es para mí clave. Establecer las relaciones. Mantenerlas, sí. Mantener el status quo de alguna manera, porque China es muy dependiente del dólar, no así Moscú, porque ya ha perdido por los embargos y sanciones. Entonces era una forma de presionarlo a China para decir, bueno, jugar conmigo, y China dice, no, tengo muchos intereses, porque el principal foco de todo esto era el comercio. Siempre digo, es una guerra comercial Estados Unidos-China, y parte de ahí, entonces, se mostró claro, o sea, pueden ser aliados, pero bueno, hasta ahí nomás, la alianza tiene límites. Sí. Y el límite creo que fue eso. Hoy China creo que no quiere largar ese status quo porque se habla de multipolaridad. La realidad es que yo creo que es algo que busca intereses distintos. Rusia busca otra cosa, China quiere mantener porque depende mucho de eso, todavía del dólar, de toda la élite, la parte tecnológica, el comercio, es muy dependiente de lo que comercie China. Entonces, yo creo que pasa por ahí un poco el fondo de la cuestión y bueno. Yo estuve leyendo a un columnista de un diario norteamericano, no puedo hacer propaganda de la marca, pero se dice que hubo una conversación, parte de la conversación de Xi Jinping con Putin diciendo, no tengamos apuro, nosotros venimos gobernando hace 20 años, en el 2030 vamos a seguir gobernando y ese loquito ya no va a estar. Así que tenemos que esperar que se vaya nomás. Capaz que en noviembre ya no va a ser el mismo y podemos hacer muchas cosas más
sin perder los negocios que ya estamos teniendo y la situación que estamos teniendo. Así que esperemos que se derrumbe más un poco más, no nos apuremos. Ellos tienen asegurado hasta el 2030 el gobierno. Y sí. También otro punto clave es buscar lo que es el apoyo, la cooperación militar, digamos, que mantiene la guerra con Ucrania todavía. Tener en cuenta que China oficialmente tiene una postura neutral sobre este tema, pero del occidente también se acusa de que lo que es Beijing ayuda indirectamente a China, o sea, tecnológicamente. ¿Por qué? Porque se lleva a gente rusos para poder lo que es ayudarlos en lo que es la composición tecnológica, los drones y todas esas cuestiones, para poder ayudarlo con la inteligencia y todas esas cosas para que estén operando en Ucrania. Se dice que estas personas que estuvieron en Beijing ahora ya están actualmente en Ucrania con todo lo que fueron aprendidos. Igual, son dichos así, que no sabemos si son tan verdaderos, pero de la parte del occidente se acusa de ayudar, cooperar indirectamente con Rusia para poder seguir con este combate con Ucrania, que ya lleva más de 2 años desgastantes. Bueno, tener en cuenta que Estados Unidos también apoya a Zelensky para poder estar al frente de la guerra, con la ayuda de armas y todas esas cuestiones. Creo que fue uno de los temas que lo dejó preocupado a Putin en esta cumbre, que se da cuenta del desgaste de los 4 años solo contra un ejército que era menor, pero está alimentado constantemente por la OTAN y por Estados Unidos, y que ahora se da cuenta que está retrocediendo, está perdiendo bastante territorio en corto tiempo. Y está apurado ahora que ve que Ucrania mantiene intacto su guerra con drones, que le está causando tanto daño en muchos lugares en la misma Rusia, atacando la misma Rusia, ya no en el teatro de operaciones, sino atacando Moscú y otras ciudades limítrofes y algunas alejadas del territorio. Entonces se ha admitido que el avance de Ucrania ha sido muy importante y China no tiene la capacidad para respaldar en ese tema. Y también se sabe que Irán en el corto tiempo ya ha vuelto a levantar fábricas de drones y de misiles que habían sido destruidas, y eso fue corroborado por el Pentágono. En esta tregua pasó eso. Bien, hemos llegado al final de este programa.